Saludos, buenas. Mi nombre es Pedro Pablo Sánchez Polanco. Estaremos exponiendo el grupo número 2 de acceso pulmonar. Conjunto conmigo, yo le estaré hablando sobre una pequeña definición. Aquí vamos a ver la patología, fisiología, tratamiento, entre otras muchas cosas que mis compañeros van a estar hablando también. Aquí tenemos una pequeña definición de acceso pulmonar. Acceso pulmonar lo conocemos como una infección bacteriana del parénquima pulmonar caracterizado por la destrucción de tejido pulmonar debido a los ácidos bacterianos generados por una cavidad llena de pus. Cavidad llena de pus desarrolla como una consecuencia una infección previa generada generalmente es por neumonía aspirada que produce necrosis, información en un espacio cerrado y acumulación de células muertas, materia perulenta. Entonces, esto en pocas palabras para decirle, diciendo el acceso pulmonar es por una bacteria, siempre es causado por personas que tienen neumonía respiratoria. eh, Le puede pasar a cualquiera, vamos a decir, y tiene siendo la causa por la ONG que dice que siendo se presentan de 5 a 20% de personas sufren de asfixia pulmonar. Mi compañero, como le dije anteriormente, le van a estar hablando los otros términos, porque ocurren, causas, patologías y tratamiento y métodos quirúrgicos también. Esto fue todo de mi parte. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Solcha Mireya Núñez Balbuenas y yo le estaré hablando sobre la epidemiología, la importancia de estos factores de riesgo en el desarrollo de los accesos pulmonares. Se resaltan con el descenso significativo en la incidencia de los accesos a finales de 1940. Además, la introducción de la penicilina en la misma época disminuyó de manera significativa la incidencia y la mortalidad de los accesos pulmonares. Hola, mi nombre es María Luisa Medina y voy a hablar acerca de lo que es el aspecto histórico de cómo surge la enfermedad. El acceso pulmonar ha sido conocido desde la antigüedad, pero su comprensión ha evolucionado con los avances en microbiología y radiología. Hipócrates mencionó afecciones pulmonares supurativas en sus escritos. En el siglo XIX se describieron infecciones pulmonares cavitadas asociándolos con lo que es la tuberculosis y la neumonía bacteriana. En 1879, Louis Pasteur descubrió las bacterias anaeróbicas en accesos que lo permitió entender en su mejor origen. En el siglo XX, el descubrimiento de los antibióticos redujo lo que es la mortalidad por accesos pulmonares. En la actualidad, la tomografía computarizada ha mejorado el diagnóstico y ha reducido la necesidad de la cirugía. Buenos días, mi nombre es Davidson Jean de los Montenegro, de matrícula 217 1125. A continuación les voy a hablar acerca de la clasificación de los abscesos pulmonares. Los abscesos pulmonares se pueden clasificar por su origen, se divide en primario y en secundario. En el primario causa directamente en el pulmón, generalmente por aspiración de materia infecciosa. En el secundario resulta de una complicación de otra enfermedad como cáncer de pulmón, embolia séptica. Y también los abscesos pulmonares pueden clasificarse por el número de abscesos, pueden ser único o múltiples. En el único, un solo absceso. Se observa un solo absceso en el pulmón, múltiple hay varios abscesos en los pulmones, generalmente debido a infecciones diseminadas. Y también los abscesos pulmonares se pueden clasificar por su localización, pueden ser unilateral o bilateral. Unilateral es decir que afecta a un solo pulmón
y bilateral afecta ambos pulmones, es más grave y más frecuente en pacientes inmunocomprometidos. Y los abscesos pulmonares se pueden clasificarse por la gravedad, pueden ser agudo o crónico. En el agudo se desarrolla rápidamente, es menos de 6 semanas, responde bien a antibióticos. En el caso del crónico persiste más de 6 semanas, es asociado con mayor daño pulmonar y requiere más intervención como drenaje. Por último, los abscesos pulmonares se pueden clasificar por el tipo de microorganismo, pueden ser bacteriano, fúngico, parasitario. El bacteriano es el más común, la causa más común, y el fúngico es el menos frecuente y es más común en inmunocomprometidos, y por último en el parasitario es raro, pero es causado principalmente por parásitos. Y hasta aquí era mi presentación que abarcaba la clasificación de los abscesos pulmonares. Muchas gracias. Saludos, mi nombre es Minerva Santana Rivas, matrícula 2180365, y en este momento yo le estaré dando continuidad al tema de absceso pulmonar, pero hablándoles sobre la fisiopatología de esta. Entonces, fisiopatológicamente hablando, puedo decir que el absceso pulmonar lo vamos a subdividir en 4 etapas. Está la colonización, número 2 está la respuesta inflamatoria inicial, número 3 la necrosis tisular o formación del absceso como tal, y por último el drenaje y su evolución. Entonces, en la fase número 1, que es la colonización, este es el mecanismo más frecuente de infección, que es la aspiración de un contenido orofaringio, especialmente si el individuo o el paciente se encuentra con deterioro del reflejo de deglución, como por ejemplo la disfagia, o también alteraciones neurológicas, intoxicaciones, etc. Este también puede contribuir mediante otros factores, tales como la diseminación hematógena observada en bacteriemias provenientes del foco extrapulmonar, como es el caso de una endocarditis infecciosa derecha. También está la obstrucción bronquial, la cual es secundaria a las neoplasias pulmonares, cuerpos extraños o estenosis que favorecen a la colonización de bacterias al comprometer el aclaramiento mucociliar. También está la extensión contigua desde estructuras vecinas afectadas por procesos infecciosos como neumonía necrotizante o empiema. Y las bacterias más comunes implicadas en absceso pulmonar son las anaeróbicas en la cavidad bucal, aunque también pueden participar las aeróbicas, como es el caso de la Klebsiella pneumoniae, Streptococcus, entre otros. Esto ya lo estará hablando más adelante mi compañera en la patogenia. Entonces, tenemos la etapa número 2, que es la respuesta inflamatoria inicial. Aquí, tras la colonización pulmonar de estas bacterias, el sistema inmunológico responde mediante la activación de neutrófilos y macrófagos alveolares, los cuales están encargados de detectar los patógenos a través de receptores de reconocimientos. Este proceso lo que hace es que desencadena o activa una producción masiva de citoquinas proinflamatorias, como es el caso del factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1, la interleucina 8, y lo que produce es el aumento de la permeabilidad vascular, permitiendo la extravasación de proteínas plasmáticas y leucocitos, generando de esta forma ese exudado inflamatorio rico en fibrina y células inmunitarias, promoviendo de esta forma lo que es el daño tisular progresivo a nivel del parenquima pulmonar. En la fase 3 tenemos lo que es la necrosis tisular y la formación del absceso. Aquí, en la infección prolongada, la actividad de neutrófilos lo que hace es que genera un microambiente altamente inflamatorio, con liberación de metaloproteínas, proteasas y radicales libres, los cuales van a contribuir a esa necrosis licuefectiva en el parenquima pulmonar. Entonces, aquí lo que va a haber
es que se va a desarrollar una cavidad purulenta delimitada por un anillo inflamatorio compuesto por fibroblastos, células inmunitarias y tejido de granulación. También vamos a ver la persistencia de esa infección, de ese proceso infeccioso, el cual va a impedir esa reparación tisular, favoreciendo a la expansión progresiva de ese absceso. Y en casos graves, la necrosis va a comprometer lo que es la integridad de los vasos sanguíneos pulmonares, facilitando a la diseminación hematógena de bacterias, es decir, la diseminación hematógena que pase a sangre. Ya por último está el drenaje y la evolución, y aquí si la cavidad abscedada se comunica con otro bronquio, lo que ocurre es que el material purulento se evacúa de manera intermitente a través de la tos, lo que se manifiesta clínicamente como expectoración abundante, purulenta y maloliente. Sin embargo, la evolución del absceso va a depender de varios factores, como es el caso de un drenaje adecuado, que eso lo vamos a ver más adelante, un drenaje adecuado, eficaz y también completo, ya que si no se realiza de buena calidad, entonces puede favorecer a complicaciones como es el caso de un empiema pleural, fístulas broncopleurales, neumotórax, entre otros. Ya por último, la diseminación hematógena puede dar lugar a abscesos metastásicos en otros órganos, como es el caso del cerebro o el hígado, y ya aquí es prácticamente una bacteriemia o una sepsis. Ya los dejo con mi compañera, que ella les estará hablando a ustedes sobre la patogénesis. Saludos, mi nombre es Miloudis Aurelien. Yo les voy a hablar sobre la patogenia. Esa se divide en dos, como abscesos pulmonares primarios y abscesos pulmonares secundarios. En los abscesos pulmonares primarios se cree que su desarrollo comienza cuando se aspiran las bacterias de las fisuras gingivales hacia el parénquima pulmonar en un hospedador susceptible. Por lo tanto, los pacientes que desarrollan abscesos pulmonares primarios casi siempre portan una carga abrumadora de material aspirado o son incapaces de eliminar la carga bacteriana. Al principio se desarrolla neumonitis y luego, en un periodo de 7 a 14 días, las bacterias anaerobias producen necrosis del parénquima y cavitación, cuya extensión depende de la interacción hospedador-patógeno. Entonces se cree que las bacterias anaerobias producen necrosis tisular más extensa en las infecciones polimicrobianas. En los abscesos pulmonares secundarios, la patogenia depende del factor predisponente. Por ejemplo, en casos de obstrucción bronquial por un tumor maligno o un cuerpo extraño, la lesión obstructiva impide la eliminación de secreciones bucofaríngeas, lo que conduce al desarrollo del absceso. Cuando hay trastornos sistémicos subyacentes, la alteración de los mecanismos de defensa del hospedador aumenta la susceptibilidad al desarrollo. Y los abscesos pulmonares también se originan por embolias sépticas, ya sea en las endocarditis de la válvula tricúspide o en el síndrome de Lemierre, en el que una infección comienza en la faringe y luego se disemina al cuello y la vaina carotídea para causar trombofibritis. Gracias. Un cordial saludo, mi nombre es Génesis el Antiguo y voy a estar hablando sobre lo que son las manifestaciones clínicas en el absceso pulmonar.
Para empezar, debemos de tomar en cuenta que el absceso pulmonar es una infección pulmonar necrosante que lleva a la formación de una cavidad llena de pus dentro de lo que es el parénquima pulmonar. Sus manifestaciones clínicas pueden variar según la fase de la enfermedad. Entre los síntomas de inicio tenemos lo que es fiebre alta y escalofríos, malestar general y fatiga y pérdida de peso y anorexia. En la evolución crónica tenemos sudoración nocturna, aparte de la pérdida de peso y anemia. En los síntomas respiratorios tenemos tos productiva con esputo purulento, esto característico de un acceso por bacterias anaeróbicas, expectoración con sangre, disnea y dolor torácico. Y en accesos de grande cavidad, dificultad respiratoria y dolor purulento. En los signos en la exploración física vamos a notar matidez a la perfusión en el área afectada, disminución de los ruidos respiratorios y soplos cavitorios en la auscultación. Esto es todo de mi parte, muchas gracias. Buenas, mi nombre es Ludwig Javier y yo les voy a estar hablando sobre el tratamiento. Durante décadas, la penicilina fue el antibiótico de elección para los abscesos pulmonares primarios en vista de su acción sobre los anaerobios. Sin embargo, como los microorganismos anaerobios bucales pueden producir beta-lactamasas, la clindamicina ha sido superior a la penicilina en los estudios clínicos. Los tratamientos recomendados para los abscesos pulmonares primarios son la clindamicina de 600 miligramos intravenoso cada 8 horas. Después, cuando desaparece la fiebre y hay mejoría clínica, unos 300 miligramos vía oral cada 6 horas, o una combinación intravenosa de un beta-lactámico con una beta-lactamasa seguida por amoxicilina. También en los abscesos pulmonares secundarios, la cobertura antibiótica debe enfocarse en el patógeno aislado y a menudo se requiere un curso terapéutico prolongado, esto hasta que se pueda documentar la resolución del absceso. Aunque pueden requerirse hasta 7 días para observar la mejoría en pacientes con tratamiento apropiado, hasta de un 10 a un 20% de los enfermos no responden, continúan con fiebre y crecimiento de la cavidad del absceso en las imágenes, y es menos probable que un absceso de mayor a 6 a 8 centímetros de diámetro responda al tratamiento antibiótico sin intervenciones adicionales. Mi nombre es Nelson Liberata. En cuanto al tratamiento quirúrgico, el tratamiento de elección para un absceso pulmonar es el tratamiento con antibióticos, pero la cirugía se reserva para casos específicos, como es la falla en el tratamiento médico, cuando el paciente no va a responder a lo que son los antibióticos después de un periodo o un tiempo razonable. Generalmente este va a variar entre 1 o 2 semanas. Las complicaciones, cuando el absceso se complica con otras condiciones como hemorragia, empiema, pus en el espacio pleural o fístula broncopleural, van a haber conexiones anormales entre el pulmón y el espacio pleural. Se va a sospechar de malignidad cuando se sospeche de que el absceso puede ser causado por lo que sería un tumor. El tamaño grande del absceso, en algunos médicos pueden recomendar cirugía para abscesos muy grandes que tienen menos probabilidad de responder a lo que son antibióticos solos. En cuanto al procedimiento quirúrgico, se va a realizar lo que es la lobectomía, que es la extirpación de un lóbulo del pulmón, y es el procedimiento más común para el absceso pulmonar que requiere cirugía. También existe lo que es la neumonectomía, que es una extirpación de todo un pulmón, y esta se realiza con menos frecuencia y solo cuando es necesario extirpar todo el pulmón para eliminar la infección. Y la cementectomía, que es una extirpación de una parte más pequeña de un lóbulo del pulmón, y se puede realizar si el absceso es pequeño y está localizado.